Buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en este amanecer, día de preparación, el último día de preparación de este año. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos está regalando esta semana y hoy nosotros podemos terminar nuestra labor, poniendo en sus manos nuestras cargas. Él está dispuesto a recibirlas. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos también su me gusta. Le invito para que iniciemos juntos en oración. Mi Señor, gracias por este día que nos regalas. Gracias por las bendiciones. Gracias por tus cuidados. Señor, ponemos nuestras cargas en tus manos, nuestro trabajo, y que en este día podamos ver tus milagros en nuestras vidas. Bendice a mis amigos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Después de David matar a Goliat, el capítulo 18 inicia. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Jonatán, el hijo del rey, se encontraba cerca cuando ocurrió aquella hazaña del gigante. Y cuando ambos se vieron, su alma quedó ligada. ¿Puede amarse un hombre con otro? Claro que sí. Ese amor de Dios, amor de hermanos, era el que existía entre estos dos jóvenes. Y el día lunes estaremos hablando sobre ellos en la pregunta del día. Qué hermoso saber que hoy también nosotros podemos ser prudentes como fue David cuando quedó a órdenes del rey. Verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. El pueblo estaba feliz. Pero este canto era algo ofensivo para Saúl, pues daba más crédito a la victoria que había tenido David. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000, y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Cuánto debemos tener cuidado de lo que decimos? A veces nos alegramos y en la alegría podemos nosotros estar exaltando a alguien e hiriendo a otro. Verso 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él,
Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Siendo yerno del rey, los filisteos estarían preocupados cuando había batallas en aquel que era yerno del rey para tomarlo y matarlo. Ahora Saúl quiere engañosamente hacer su yerno a David y envía a sus siervos a decirle: El rey te ama. Verso 23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Ahora, después de aquella sabia respuesta de David, él le dice: como dote 100 prepucios de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Cuán importante es que nuestro nombre sea de estima, que la gente vea en nosotros verdaderos hijos de Dios, que haciendo la voluntad del Señor, llenos del Espíritu Santo, podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Mi Señor, gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque en las historias que encontramos en el pasado tenemos la oportunidad de ver cómo, Señor, tú puedes obrar en la vida del ser humano. Que nos amemos unos a otros, que en este final de año todo sea conforme a tu voluntad, que hallemos gracia ante tus ojos, Señor. Bendice este día de preparación. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga un feliz y bendecido día de preparación.